secretario general del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Mario Álvarez Quispe, para las informaciones del caso. Señor presidente, doy cuenta que en sesión de la fecha se ha aceptado la renuncia del candidato Luigino Piloto Carreño. Asimismo, se han resuelto los recursos de reconsideración interpuestos respecto a la calificación curricular, los cuales ya se encuentran publicados en el Boletín Oficial de la Magistratura. Muchísimas gracias. Antes de comenzar la presentación de los planes de trabajo y luego la posterior entrevista personal, es importante señalar que para llegar a este tercer momento, esta tercera etapa de la evaluación para selección y nombramiento del nuevo jefe de OMPE, se han desarrollado una primera etapa, que fue el sábado 4 de febrero, con un examen escrito, en el cual de 13 postulantes quedaron 5 clasificados, y que por primera vez en la historia del Consejo Nacional de la Magistratura y la elección del jefe de OMPE, el examen fue publicado en su integridad, incluyendo las respuestas. Luego ha habido una segunda etapa, que es la etapa curricular, que acaba de concluir con esta sesión que hemos tenido el día de hoy, en las primeras horas de la mañana, y pasamos a la tercera etapa, que es la etapa referente a la presentación de trabajos. Concluida la misma, se realizará la cuarta y última, que es lo referente a la entrevista personal. Luego de ellos, este pleno, que está en sesión permanente, decidirá la elección del nuevo jefe de OMPE. En aras de la transparencia de este procedimiento, es una audiencia completamente abierta, se ha solicitado la participación de la veeduría de la Defensoría del Pueblo, y está abierto a todas las instituciones que así lo deseen, y estamos transmitiendo en estos momentos en vivo a través de nuestra página web, a través de Facebook Live, y además de la cadena del Jurado Nacional de Elecciones, Televisión y Justicia TV. Bien, dicho esto, entonces vamos a iniciar las presentaciones de los planes de trabajo. Doctora Beatriz Gerí, por favor. Buenos días. De acuerdo al reglamento de concurso para el nombramiento del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, voy a dar lectura al artículo 25, exposición del plan de trabajo. En acto público, los postulantes en orden alfabético exponen ante el Pleno su plan de trabajo y propuestas. La exposición debe efectuarse en un tiempo aproximado de 20 minutos, pudiendo hacer uso de los medios técnicos más apropiados. Terminada la exposición, el postulante procede a contestar las preguntas planteadas por el Pleno. Se invita al postulante señor Adolfo Carlomagno Castillo Mesa. Señor doctor Adolfo Carlomagno Castillo Mesa, tenga usted muy buenos días, sea bienvenido. Tiene hasta 20 minutos para la exposición de su plan de trabajo. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del Consejo de la Magistratura, damas y caballeros presentes, tengan muy buenos días. Voy a presentar el plan de trabajo en el marco del concurso público de selección y nombramiento para jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La propuesta que pongo a consideración del Consejo permitirá fortalecer nuestro régimen democrático, nuestro Estado de Derecho, democratizar la vida política, fortalecer el sistema de partidos y afirmar un Estado eficiente, inclusivo y transparente en cualquiera de sus componentes, sea gobierno-empresa, gobierno-ciudadanía, gobierno, etc. He estructurado el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos que se dieron en el marco del presente concurso. Sin embargo, para esta exposición voy a hacer incidencia más en los objetivos generales y las acciones propuestas, sin por ello dejar de lado, por supuesto, el resto de componentes que han sido solicitados. Producto del análisis que realizamos, hemos determinado dos objetivos generales que orientarían nuestra gestión, que son brindar servicios con mayor valor agregado a la ciudadanía e incrementar la cobertura de servicios de la OMP. Estos objetivos están asociados a acciones que hemos propuesto, que están en el plan de trabajo,
las leo rápidamente, y mayor detalle sobre objetivos y acciones en los slides siguientes. En primer lugar, el uso del registro, para que tenemos un problema técnico, el uso del registro biométrico en vez de la firma escrita para la inscripción de nuevos partidos políticos, generación de plataforma informática accesible vía web para el registro de ingresos y egresos de los partidos políticos, una reforma en las normas electorales que permita que las tachas sean absueltas hasta 45 días y prorrogables antes de las elecciones. Esto permitiría a la OMP cumplir con la distribución oportuna en materia electoral, organizar mesas especiales de sufragio para los votantes de tercera edad y para personas con discapacidad. Algo muy importante, reducción de tiempo de respuesta en la entrega de resultados electorales, fortaleciendo el voto electrónico y finalmente incentivar la participación de los miembros de lista. Rápidamente un análisis externo e interno para centrarnos. En el entorno internacional en este momento, desde el punto de vista electoral, no hay mayor amenaza a la OMP. Estamos en una suerte de alternancia democrática programada en Latinoamérica. Solamente hay dos puntos que han llamado la atención, que son una, la indefinición respecto al referéndum en Venezuela y la vacancia presidencial en Brasil, que no afecta el cronograma, pues el vicepresidente culmina el periodo. La nueva política migratoria de Estados Unidos sí surgió como un factor a analizar, habida cuenta que esto impacta en la población residente en Estados Unidos y podríamos tener ahí un factor de presión sobre la asistencia a los centros de votación, llegado el caso. Internamente, vamos hacia el bicentenario, esta gestión está programada para culminar el 2021. Evidentemente aquí tenemos que encuadrarnos en el plan bicentenario, que fija objetivos que son de cumplimiento de parte de la OMP. Por ejemplo, un sistema de partidos basados en la pluralidad y la alternancia, y aquí nos pone como meta que para el 2021 el 100% de partidos políticos deban tener elecciones internas. Debemos también facilitar el cumplimiento del control de ingresos y egresos. Por otro lado, el afianzamiento del sistema democrático participativo, que también corresponde a la OMP a través de la realización de elecciones libres y transparentes. La política nacional de modernización del Estado, a través de sus principios orientadores, también toca a la OMP especialmente en lo que corresponde a orientación al ciudadano, transparencia, innovación, aprovechamiento de nuevas tecnologías y una articulación intergubernamental e intersectorial. Este es un punto que sí vale la pena un poquito más de atención. Esto es un factor externo con el cual no contábamos hace unos años. Contamos ya con una red dorsal de fibra óptica, son 30.000 kilómetros de fibra óptica que interconectan hasta capital de provincia por lo menos, y llegando a algunas localidades, y con velocidades de 10 Gbps hasta capital de provincia. Eso significa que podemos ya tener una supercarretera de información, como los países avanzados, que permite optimizar y acelerar nuestros procesos. En algunas localidades se llega hasta con 10 Mbps como referencia a lo que tenemos en casa, es más o menos, si usamos un sistema tipo cable, estamos alrededor de 16 Mbps, velocidad comercial, de modo que podemos transmitir tranquilamente información, ahora sí, con fiabilidad y velocidad. En cuanto a la OMP, desde el punto de vista interno, hay un punto de que no disponemos, no se dispone de local propio, se usan locales alquilados, inclusive hay uno que está con pedido de desocupación, que es justamente donde se gestiona toda la logística de la OMP. En cuanto al presupuesto, se maneja un presupuesto por resultados. En este momento hay un solo programa presupuestal que mejore la eficiencia de procesos electorales e incremente participación política de la ciudadanía. Originalmente estaba alrededor de los 44 millones de soles, ha sido modificado a casi 58. Se dispone además un saldo de balance por recursos directos de 90 millones de soles. En cuanto a personal, se tiene personal bajo dos regímenes, bajo el decreto legislativo 728-95 aproximadamente, por CAS 270, y en época de elecciones se llega a contratar hasta 8.000 personas bajo régimen temporal. La OMP ha obtenido certificaciones de calidad en periodos anteriores, y esto es un capital que no debe perderse. Tenemos certificaciones ISO TS 17582, certificaciones 9001,
tenemos la 27001 en cuanto a seguridad de información y finalmente certificación de redes de eficiencia y sostenibilidad. Rápidamente, el análisis FODA que realizamos, voy a pasarlo en pantalla para no digregar demasiado. Hemos encontrado fortalezas, oportunidades. Otra vez, entre las oportunidades se presenta la banda ancha, el incremento de cobertura de internet, la demanda de asistencia técnica por parte de las organizaciones y la política de ir hacia un gobierno electrónico. En cuanto a debilidades, nuevamente la infraestructura propia es una debilidad. Esto nos guía también a que no tenemos un patrimonio electoral digitalizado y diversos factores que serán vistos a continuación en la exposición ya de objetivos. Amenazas, los plazos que siempre están en contra de la labor de distribución de materiales, la labor de entrega de información. Tenemos en este momento que se quiere impulsar el voto electrónico también un desigual nivel de uso de herramientas tecnológicas, tanto a nivel etario como cultural, y la principal la amenaza en este momento es la percepción de la ciudadanía de falta de transparencia en varios procesos. El análisis nos llevó a esta figura que justamente nos orientó hacia la estrategia de incremento de cobertura de servicios y una estrategia de mayor valor agregado a la población. Y ahora sí, vamos a esos objetivos. El objetivo general, brindar servicios con mayor valor agregado a los ciudadanos. Primero, tenemos que facilitar y fortalecer el control de los fondos partidarios y el rendimiento de cuentas. En este momento se trabaja post factum. La idea que tenemos, como veremos en detalle, es facilitar que haya un rendimiento de cuentas diario prácticamente durante la campaña, lo cual permite también transparentar los ingresos y egresos y evitar que el partido pueda ser sometido a organización política que rinde cuentas, puede ser sospechosa de algún tipo de manejo. Debemos también reducir el tiempo de procesamiento de la información requerida por los partidos para su inscripción. Aquí tenemos hasta ahora un proceso manual que puede ser reemplazado por algo más óptimo. Debemos reducir los tiempos de entrega de los resultados de los procesos eleccionarios. Debemos utilizar criterios inclusivos en todo aquel proceso en que la OMP participe y hacer un uso eficiente de la normatividad actual, de tal manera de acelerar el conteo y hacer que cada voto cuente, como dice uno de los lemas de la OMP. En cuanto a incrementar la cobertura de servicios, un objetivo específico es disponer de infraestructura adecuada en mayor número de localidades. Tenemos la oportunidad de usar la fibra óptica en este momento, de tal manera que en cuanto a comunicaciones podríamos llegar a mucho más lugares, inclusive con poco personal y en forma remota. La ampliación del público objetivo de la OMPE, tenemos que llegar a una mayor cantidad de personas haciendo docencia electoral. Tenemos que comenzar a educar ya a toda una generación que está inclusive en los colegios en cuanto al uso de las herramientas democráticas y también las herramientas para ejercer la democracia. Tenemos que incrementar la cantidad de servicios que pueden ser brindados en forma remota al ciudadano. Creo que todos coincidimos en que la cantidad de papel que se utiliza en este momento es enorme, y no solamente en los procesos electorales, sino inclusive en el sector privado. Y tenemos que usar la tecnología, que ha tenido un desarrollo explosivo en los últimos años, para facilitar el ejercicio de derechos ciudadanos en forma rápida, confiable y llegar a un mayor número de personas. Entonces, ¿qué problemas hemos identificado y cómo se relacionan con las acciones que hemos propuesto en el plan de trabajo? Primero, como dijimos, el proceso de verificación de firmas es manual y las firmas tienen que entregarse en planillones, la verificación es prácticamente visual y el problema de utilizar software de verificación de firmas también radica en que el software debe ser parametrizado y aquí entra la subjetividad del uso de la persona. Yo puedo parametrizarlo de manera muy fina, 99%, con lo cual remontaría casi todas las firmas. Nadie puede hacer dos veces la misma firma. O B, podrías bajar la sensibilidad y en ese momento también podrían pasar firmas que no corresponden a las reales. Aparte de eso, tiene que esperar el partido hasta que se termina de evaluar para saber exactamente cuántas firmas le validaron y cuánto tenía que recoger.
¿Qué proponemos? Usar el registro biométrico en vez de la firma. El registro biométrico es algo que todos conocemos. Lo usamos para ingresar al trabajo, lo usamos en los bancos para autenticarnos, lo usamos en este momento para comprar un celular, en notarías. Es decir, ya no es una herramienta extraña, es algo que forma parte de nuestra vida diaria. ¿Cuál es la ventaja de usar la huella en lugar de una firma? Primero, la huella es única para cada persona. El margen de error es prácticamente cero. Si yo registro mi huella digital, yo sé que es mi huella. No hay duda de si hice la rúbrica del día o se me fue el lapicero, etc. Nos permite además acelerar el proceso de verificación. ¿Por qué? Porque si yo registro la huella del adherente, lo que tengo que comparar contra la base de datos de la herramienta. Y es una operación a nivel de base de datos. Entonces es rápido, el partido obtiene rápidamente un resultado, tiene tantos adherentes, puede haber por ahí un pequeño margen de error porque alguien no puso bien el dedo, pero el margen de error es mínimo respecto a lo que tenemos al momento. También permite verificar las adhesiones duplicadas. Si yo ya registré el adherente en un momento y vuelvo a correr todas las base de datos y lo encuentro nuevamente, automáticamente en aplicación de la norma vigente queda invalidada esa adhesión. Pero esta es rápida, ya no tengo que estar buscando en forma manual. Y de esta manera día a día el partido puede ir conociendo cómo va la marcha de su inscripción. Hoy día se le validaron, digamos, 10.000 firmas, 10.000 adhesiones, mañana 20.000, y puede ir sumando día a día y concentrarse inclusive en aquellas zonas donde, por ejemplo, ha tenido pocas adhesiones, porque esto puede estar atado inclusive a la locación geográfica del adherente. ¿Qué esquemas podemos utilizar aquí? Podemos hacer que la OMPE adquiera los equipos y los entreguen como dato, o los venda, o B, la OMPE puede definir las especificaciones técnicas y firmas previamente certificadas pueden vender o alquilar estos equipos. Justo sobre el extremo inferior derecho se muestra un gadget, que es una tablet, como la que usamos todos, como un mismo sistema operativo, un teléfono, asociada a un lector óptico. ¿Cuál es el costo de estos equipos? En este momento en el mercado, $300 a $350 por unidad. Veámoslo como una inversión. En realidad con eso estaríamos bajando los costos de verificación, los costos para los partidos de nuevos lotes de firmas, etc. Entonces, desde el punto de vista técnico ya es factible hacer esto. La OMPE lo que tendría que hacer al momento de adquirir los equipos es poner las especificaciones sobre el sistema operativo y de tal manera que sea un equipo bloqueado que no pueda ser manipulado en forma externa. El único requisito en cuanto a seguridad. Desconfianzas en las organizaciones políticas, especialmente en cuanto a fondos partidarios. Esto es algo que inclusive en los últimos días es noticia, de modo que no debe extrañarnos que en este momento la oposición sea muy sensible hacia ese tema. ¿Qué proponemos? Proponemos que en vez de una rendición de cuentas post factum, se pueda hacer una rendición de cuentas en el camino. Y para eso proponemos generar una plataforma contable accesible vía web. Realmente retorno al hecho que tenemos una buena cobertura de internet en este momento en el país, de tal manera que las organizaciones políticas puedan registrar sus ingresos y egresos con los documentos sustentatorios prácticamente de forma diaria, y de esa manera el público recibe información actualizada cumpliendo con la política de transparencia, y las organizaciones políticas cumplen con su obligación de presentar ingresos y egresos sin necesidad de esperar hasta que el cierre del proceso. Lo que vemos aquí es una prueba de concepto, es cómo se vería la interfase, por ejemplo, la rendición de cuentas de egresos a través de web. La maqueta corresponde a una visión de desktop, es decir, una computadora. Podría hacerse desde una tablet o inclusive desde un celular, aunque la conexión celular normalmente no es recomendable porque no nos gustaría que se cayera la conexión en el momento que estamos rindiendo cuentas. Un factor que se notó bastante en el último proceso: los plazos para resolución de tachas hacen que finalmente la impresión del material electoral tenga que hacerse prácticamente en puertas de elección. Hay que correr. Y esto, ¿Y esto qué significa? Significa que debemos ajustar los plazos, y aquí proponemos una reforma en la norma electoral que establezca que las tachas deban absolverse hasta un tope de 45 días improrrogables antes del día de las elecciones. Conociendo ya la lista definitiva de candidatos,
es ya más fácil proceder a la impresión y distribución ordenada de todo el material electoral. Entonces, esto es básicamente fijar un tope, de tal manera de no estar esperando hasta prácticamente los límites que nos deja la normativa. El tiempo prolongado de entrega de resultados electorales es algo que todos hemos visto en la última elección. Entonces, aquí, en realidad, no vamos tanto a la tecnología, sino vamos al uso de la normativa vigente. En las últimas elecciones generales se observaron 3.865 actas para elecciones presidenciales, a un promedio de 300 personas por mesa. Esto nos deja 900.000 votos prácticamente retenidos. Y las últimas elecciones en que hemos vivido, municipales o generales, nos han llevado siempre a resultados afectados. Entonces, casi 1 millón de votos flotando es algo que genera zozobra en la población, por decirlo menos. ¿Qué proponemos? La propia legislación contempla casos en los cuales podemos destrabar estas actas. Por ejemplo, el artículo 279 de la Ley Orgánica de Elecciones dice que cuando el número de votos registrados es menor al número de votantes, esta acta procede porque se completa solamente con votos nulos. Sin embargo, la resolución 331 del JNE en algún momento obliga a que esta acta ex oficio tenga que ir al jurado electoral, que se ve inundado por actas observadas, y en estos casos actúa prácticamente como en parte, porque verificando el dato solamente tiene que decir pase a conteo, en lo cual le perdemos por lo menos 7 días. Y de acuerdo con los resultados, más o menos la mitad de las actas observadas corresponden a este tipo. Entonces observamos que estaríamos destrabando más o menos unos 450.000 votos, solamente para presidenciales. Esto es coordinar con el JNE, es ajustar la normativa, y otra manera de acelerar la respuesta en resultados es utilizar equipos escáneres a nivel de capital de provincia donde hay buena conectividad, que permita transmitir la imagen digital del acta, de tal manera que no esperemos hasta que llegue físicamente a los centros de cómputo. Ahora, no es transmitir por transmitir, estamos hablando de un escaneo con seguridad, con lo que llamamos hash, es decir, un código de seguridad embebido en el documento, y además puede ser acompañado por la transmisión de los bloques en forma comprimida y con llave de seguridad, lo que se llama public keyword and private keyword, de manera que con una firma digital, doble firma digital, aseguramos que la información llegue donde debe llegar. El voto electrónico está siendo utilizado todavía de manera limitada por factores que no corresponde examinar aquí. No se llevó a cabo de la manera como se había planificado, pero lo que proponemos es fortalecer el voto electrónico. ¿De qué manera? Fortalecer el sentido que debe ser usado, y no solamente en las elecciones generales y municipales, debe comenzar a ser usado en todo aquel proceso en que la OMPE participa brindando asistencia. Es decir, si la OMPE participa de elecciones de APAFA, consejos estudiantiles, consejos de escuela, etc., esta herramienta tiene que comenzar a ser utilizada por la población antes de llegar a las elecciones grandes, de tal manera que se vaya acostumbrando a su uso. Esto nos permitiría, por ejemplo, que la generación que en este momento está en las escuelas para el 2021 vea esto como parte de su vida. Debemos empezar también a utilizar el voto electrónico para elecciones en aquellos distritos donde hay una alta población juvenil. ¿Por qué? Porque son los nativos digitales, son los que ven el celular como una extensión de su mano. Para ellos no es ajena esta tecnología. Y aquellos con alto alfabetismo digital. Una acción que sí debe tomarse es la certificación de los equipos y el software existente, de tal manera de despejar cualquier duda que pudiera haber sobre presencia de software malicioso o fallas de programación. Esto es más para dar tranquilidad a la población y en cuanto a la política de transparencia. Y finalmente, en cuanto a voto electrónico, tenemos ya que empezar los estudios sobre la implementación del voto electrónico remoto. Lo que tenemos ahora es presencial. Y esto dirigido especialmente a la población residente en el exterior, donde hay buena cobertura de Internet, Europa, Japón, Estados Unidos, etc., y donde el ausentismo ha bordeado el 55% en las últimas elecciones.
Asociado a eso tenemos una dificultad para votar tanto en acceso como uso de tecnología por parte de las personas de tercera edad y con discapacidad. Aquí, esto es un cuadro que no debe repetirse, lo que ven en el extremo superior derecho. ¿Qué proponemos? Proponemos usar la información disponible en RENIEC en cuanto a edad y domicilio, la información de CONADIS en cuanto a personas con discapacidad y también, por supuesto, de la información que levanta la OMS. ¿Por qué CONADIS? Porque cuando he revisado en la última elección se levantaron solamente 2.000 datos sobre personas con discapacidad, cuando vemos que es mucho más. Cruzando esta información e implementando meses de sufragio especiales para personas de tercera edad y con discapacidad, pero podríamos tener un mejor retorno de información a la larga. Esto también nos permite no solo dar una atención preferente y accesibilidad a las personas de tercera edad y con discapacidad, sino también concentrar la asistencia técnica en aquellos lugares donde se usa voto electrónico. Uno de los factores que se pudieron comprobar es que las personas de tercera edad usualmente tardan más en el uso de la interfaz electrónica que las personas de menor edad. De esta manera, lo podemos concentrar en mesas que en lugar de tener 300 votantes tengan 200 y podemos brindar un servicio adecuado, concentrado en determinada área. Finalmente, tenemos la instalación tardía de mesas por tardanza o ausencia de los titulares. Doctor Castillo Mesa, el tiempo se ha cumplido. Le rogamos concluir, por favor. Perfecto. Termino. Muestro entonces las acciones propuestas para incentivar la participación de los miembros de mesa mediante incentivos económicos indirectos a través de vale de consumo o reducción de tasas de derechos en trámites. Termino con esta frase de Albert Einstein que explica un poco por qué un físico está en este momento presentándose ante ustedes. Algo aprendí en mi larga vida, que toda nuestra ciencia contrastada con la regla primitiva y sin embargo es lo más valioso que tenemos. Pero como científico puedo aportar a la solución de problemas que tenemos en el país a través de la OMPE y ese es el esfuerzo que he hecho hoy día. Muchas gracias. Muy bien, doctor Castillo Mesa. Vamos a pasar a las preguntas que se tengan sobre lo que usted acaba de exponer y que nosotros hemos tenido la oportunidad de analizar y revisar, que es el plan de trabajo. Dejo en el uso la palabra al consejero Eber Marcelo Cubas. Buenos días. Buenos días. En primera instancia quisiera hacer una precisión y al mismo tiempo una observación. Sí. La precisión en torno, digamos, a la metodología de elaboración del plan de trabajo que ha tenido a bien presentar. Pienso que el plan de trabajo ha sido elaborado en gabinete, lo que es, digamos, observable en determinado momento. Por otro lado, usted utiliza, digamos, o ha utilizado el análisis FODA, ¿no? El análisis FODA como un insumo, digamos, para ese plan de trabajo. También precisándole que ese FODA, me imagino, ha sido elaborado también en gabinete, lo que no es tan recomendable, porque los análisis FODA generalmente se hacen de carácter participativo, ¿no? Con la presencia de todos los servidores de una institución, porque el resultado del análisis FODA, eso llega hasta la misma programación, a la planificación, programación y determinación de presupuestos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la precisión y la observación. Perfecto. Por otro lado, si bien es cierto, usted ha utilizado el plan estratégico institucional, ¿no?, para elaborar un plan de trabajo o un plan operativo institucional, ¿no? Entiendo que es así. En ese sentido, usted tiene como marco también el Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Pero yo creo que hay que ir un poco más, hay que revisar los primeros artículos de la Constitución Política del Perú, en el sentido de que da relevancia, digamos, a la persona humana como tal, ¿no? Y uno de los considerandos de este artículo, del artículo segundo, manifiesta la atención preferente, digamos, a la población no hispanohablante. La población, sí. Si bien es cierto, en su plan de trabajo usted ligeramente, ¿no?, da una pincelada en torno, digamos, a la posición de género y al mismo tiempo a la población no hispanohablante, sin embargo no lo desarrolla usted más adelante, no lo desarrolla.
cómo lograr incluir, ¿no?, una política inclusiva del OMPE, cómo incluir, ¿no?, a esta población con, digamos, las herramientas necesarias para que su actitud frente a los hechos electorales se den de manera óptima. ¿Podría usted, por favor, precisar al respecto? Sí, efectivamente, en algún momento lo menciono, que no solamente debemos ir a una política inclusiva de género, sino también inclusiva para las poblaciones no hispanohablantes, que tienen la limitación en la votación de que prácticamente todo se desarrolla en español, número uno. Y eso se refleja probablemente en el ausentismo que hemos visto en la zona rural, que va del 20 al 27%, más o menos, hasta 30 y tanto por ciento, dependiendo del departamento. ¿Cómo podríamos manejar esto? Primero, la orientación en cuanto a la capacitación, por ejemplo, en esta zona de la educación electoral, tiene que ser hecha en el idioma propio. O sea, tenemos que acercarnos a esas personas no con nuestro aparato clásico, sino tenemos que estudiar primero cuáles son sus antecedentes en cuanto a costumbres, tradiciones, etcétera, idioma, y sobre eso construir, por ejemplo, ya los programas de educación electoral. Y me atrevo inclusive a pensar, deberíamos pensar que en esas zonas debería el material estar hecho en el idioma de la zona, por lo menos en los idiomas de quechua, aymara, shipibo. Esto creo que permitiría que una mayor cantidad de personas se acerquen a ejercer su voto. Lo que debemos hacer, en un momento lo digo también, es acercar el voto a la gente. Para acercar el voto a la gente tenemos que entender primero a quién nos estamos acercando. Y a veces el error que se comete es que asumimos que todos los peruanos tenemos el mismo fondo cultural, cuando en realidad somos peruanos, pero somos diferentes. Y en este caso tendríamos que pensar en política, hacer un acercamiento pensado específicamente para cada zona. En el caso rural, no sé si respondí a la pregunta. Quisiera ahondar un poco en relación, digamos, a los planteamientos que usted hace, ¿no?, dentro de su plan de trabajo. Si bien es cierto, hace una serie de propuestas, pero estas no concluyen, digamos, en una determinación del costo para implementarlas. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental para determinar, digamos, las posibilidades de éxito, digamos, de esas propuestas y de ese accionar de toda una institución. ¿Qué podría decir al respecto? En cuanto a impacto de costos, sí, efectivamente, no lo he puesto, son ideas desde el punto de vista tecnológico, pero, por ejemplo, tomemos en cuanto a costos, mencioné el costo, por ejemplo, de las tablets con huellero, $300, por ejemplo, cada una. Sin embargo, si vemos el costo del procesamiento de firmas adicionales por parte de los partidos que postulan o que desean inscribirse, estamos hablando de 0.85 soles por cada firma adicional por encima de las 776.000. Y usualmente presenta 200.000, 300.000. Estamos hablando por cada evento de alrededor de 80.000, 90.000 soles. Comprar, por ejemplo, 50 kits, estos son $15.000, serían algo así como 60.000 soles, respecto a los 100.000 o 200.000 o 300.000, inclusive hasta más, que pueden gastar por la verificación de firmas adicionales. Definitivamente estamos hablando de una inversión, un ahorro en cuanto al procesamiento. Habida cuenta que si usamos el registro biométrico, por ejemplo, ya no habría necesidad de estar recopilando firmas adicionales. En un solo evento se podría cubrir el mínimo necesario. Entonces, aquí lo veo desde el punto de vista de ahorro, efectivamente, y en todo caso, si vamos a un costeo de lo que sería la verificación de firmas mediante este método, estamos hablando de una reducción de 0.85 a 7 a 10 centavos dependiendo del número de firmas, 7 a 10 centavos por firma. Entonces, el impacto, por ejemplo, en este caso, el impacto económico. Claro, usted ha tenido a la mano, digamos, el presupuesto anual de la OMPE, ¿no? Y de ahí, digamos, en base a sus propuestas, claro, este presupuesto para este año siguiente, digamos, cambia, varía totalmente, ¿no? Pero sin embargo hay una omisión, en el sentido de que no se ha costeado, digamos, los procesos electorales de calendario fijo.
¿no? Yo creo que es algo fundamental, ¿no? para este año, ¿no? Para este año. ¿Qué tendría que decir al respecto? Bien, en caso de ser favorecido con el dictamen del Honorable Consejo, definitivamente se tendría que hacer un estudio de costos para estos procesos y podríamos jugar ahí con libramientos adicionales por el MEF o jugar con los fondos, permanentes fondos propios que tenemos en ese momento, que dispone la OMPE, alrededor de 90 millones. Pues, fondos hay, pero habría que hacer primero los estudios de costeo de qué va a implicar las elecciones que tenemos para este año. El próximo año definitivamente ya en materia de otro presupuesto. Por otro lado, usted hace una innovación, digamos, en cuanto a la participación de locadores para estos procesos de calendario fijo, ¿no? En donde plantea la concurrencia, digamos, ante un llamado por la OMPE, por supuesto, de los alumnos universitarios del país. Yo creo que eso es algo fundamental, pero hay que establecer toda una estrategia, porque usted sabe, digamos, que en todo proceso electoral se necesita fundamentalmente personas debidamente capacitadas en procesos electorales, ¿no? En ese sentido yo creo que es interesante esa propuesta, ¿no? ¿Podría usted complementar algo al respecto? Sí, ¿cómo nació esto de la experiencia que tuve con lo que hizo INEI con los censos? En mi época de secretario académico, muchos de los alumnos que tenían que graduarse y traían su constancia que les daba un crédito adicional por haber participado en el censo, y con eso completaban a veces cursos, el acreditaje de cursos electivos o libres. Los universitarios son una población bastante proactiva y colaborativa, y creo que podríamos convocar su participación para miembros de mesa, y aquí voy a enlazarlo con otra idea, mediante un reconocimiento que podría ser, por ejemplo, académico, es decir, darles una constancia que les otorgue ciertos beneficios académicos de su universidad. Y enlazo con la idea de las mesas especiales de sufragio para las personas de tercera edad y con discapacidad. Aquí hay una idea que estaba manejando, no le reflejaba allí, porque todavía que rodearla de una suerte de voluntariado. Es decir, así como los estudiantes se presentan voluntarios para el censo, podrían presentarse como voluntarios para ser miembros de mesa, justamente para atender las mesas especiales. ¿Por qué los universitarios? Primero, son jóvenes, aprenden rápido, son bastante productivos, y la juventud también es un centro muy altruista, de modo que es una población que puede ser capacitada en cuanto al manejo de la mesa electoral, y sobre todo si es que vamos a difundir el voto electrónico. Son personas mucho más cercanas a la tecnología y pueden ser más proactivos en cuanto a la asistencia a estas personas. Había otras dos ideas también que no salieron en el último slide. Una era, por ejemplo, firmar convenios con las cadenas de supermercados, de tal manera de otorgar algún tipo de bono a aquellos miembros de mesa que cumplan su función, o aquellos que voluntariamente hayan accedido en ausencia de los titulares, asociado al DNI. La idea sería que si una persona va a X supermercado, entrega su DNI, con sorpresa, tienes un descuento de tanto por haber participado como presidente de mesa. Es cuestión de conversar con el sector privado. Y finalmente también podríamos, tanto para estudiantes como no estudiantes, otorgar algún tipo de preferencia o tasa diferenciada cuando se hacen trámites ante el Estado. Creo que podemos jugar con todas estas variantes. Para retornar al punto de los estudiantes, reitero, son una población proactiva, altruista, conocedora de la tecnología, y mediante un sistema voluntariado pueden apoyar enormemente en este esfuerzo de atención diferenciada. Una última pregunta de mi parte con relación al planteamiento del voto electrónico, ¿no? Yo creo que es fundamental, digamos, conocer el analfabetismo electrónico, algo básico, ¿no? Porque nuestra población no está preparada por la diversidad de las ubicaciones geográficas, culturales, inclusive, ¿no? Yo creo que el organismo pertinente para, digamos, lograr esta estadística sería el INEI, ¿no? ¿Habría previsto alguna coordinación con el INEI, quien les proporciona toda la información estadística de población, rural, etcétera? En uno de los puntos, tanto en el programa como en la exposición, justamente
hago hincapié en que no se puede empezar a usar el voto electrónico en forma plana en todo el territorio. Por eso la introducción del DNI debe hacerse a partir de aquellos distritos o zonas donde sabemos que hay una alta tasa de personas que usan tecnología y también de alfabetismo digital. Hay distritos que han llevado a cabo un programa de alfabetización digital en Lima. Para obtener el mapa de por dónde podemos empezar fuera de Lima, definitivamente tenemos que usar información correnia por la parte de domicilio y grupos etarios, y INEI por la distribución justamente de personas en cuanto a nivel de instrucción, edad. El alfabetismo digital todavía no es un factor que está siendo tomado en cuenta, pero podemos inferirlo a través, por ejemplo, del factor edad y también la distancia respecto de las grandes ciudades. Creo que definitivamente el uso intensivo de tecnología se da en las grandes ciudades. A medida que nos vamos alejando, eso es más intensivo. Esperamos que se pueda revertir esta tendencia ahora que contamos con la red de fibra óptica. Todo pasa porque a medida que la conectividad es mejor, disculpen, el uso de los aparatos electrónicos se va haciendo más común. Todos hemos pasado, creo, del ladrillito a usar, creo, todos los smartphones, y eso se va a ir propagando. En este momento tenemos una cobertura bastante aceptable y vemos una campaña muy agresiva de las empresas de proveedores de servicio celular para la venta de equipos. Esto puede ayudar justamente en acostumbrar a las personas al uso. Definitivamente INEI es una fuente invalorable de información respecto a la distribución de la población y cómo podemos inferir su nivel de alfabetismo digital. Muchas gracias de mi parte. Gracias a usted, doctor Marcelo. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Aragón. Doctora Buenos Martínez. días, ¿cómo está, señor Castillo? Acá quería preguntarle qué estrategias usted se ha planteado en el caso de ser elegido jefe del OMPE respecto a la verificación financiera de los partidos políticos. Ahora se ha puesto realmente en el tapete el problema de la corrupción, del lavado de activos. ¿Cuál sería la estrategia suya que permita verificar oportunamente la base financiera de estos grupos políticos? Gracias, doctora. Como dije en la exposición, trabajamos en este momento post-facto. Terminar la campaña, recién se rinden los informes. En el interim puede haber ocurrido cualquier cosa, es lo que estamos viendo en este momento en las noticias. Yo creo que el control permanente de ingresos y egresos es una herramienta que permite controlar la parte de eso, y sobre todo si vamos a una plataforma, al uso de una plataforma estándar que permita que nosotros como Estado pongamos los parámetros. Hay toda una normativa respecto a cómo se pueden captar los ingresos, que es perfectamente parametrizable y controlaría que efectivamente no haya ingresos astronómicos de un donante que se quede dentro del marco legal, y permitiría hacer también un contraste entre lo que se ejecuta y lo que ingresa, porque si observamos que se declaran tantos eventos a un costo X, aún con la documentación sustentatoria de boletas, facturas adjuntas, versus lo que ha ingresado, si los ingresos son menores que los ingresos, algo no está bien. Entonces, el control en línea permite hacer esto. Respecto a otros países, aquí lo que estamos proponiendo es que la OMPE genere esta plataforma de tal manera que podamos hacer la verificación. En otros países hay empresas privadas que proveen plataformas en línea, pero que facilitan la entrega de información final. Entonces, la diferencia respecto a Estados Unidos, por ejemplo, es que aquí nosotros, como OMPE, caso de elegido, seríamos los que proveeríamos la plataforma, y eso también permitiría cruzar inclusive información posteriormente, teniendo la documentación sustentatoria que adjunten contra SUNAT, etcétera, por supuesto siguiendo los procedimientos legales correspondientes. Entonces, la estrategia es control permanente, control diario prácticamente durante la campaña, no post facto. Post facto ya sabemos lo que ocurre, se entrega un informe y luego comienza a aparecer otros factores. Lo que no podríamos controlar es que igual haya un flujo de dinero en efectivo subterráneo, pero eso se pondría en evidencia, repito, contrastando ingresos contra egresos, porque
si hay obligación de declarar toda actividad partidaria con los egresos que esto ha generado, el nivel de egresos va a decir efectivamente si está correspondiendo con las donaciones recibidas o no. Pero, ¿no ha considerado usted, señor Castillo, también la necesidad de una coordinación interinstitucional a efecto de trabajar en este problema? Porque estamos hablando de corrupción, estamos hablando de un problema que realmente está afligiendo no solo a la sociedad peruana, sino realmente se ha visto removida realmente toda Latinoamérica con este problema de Odebrecht. Entonces, yo creo que si bien usted me está dando una salida, pero es muy importante, desde mi punto de vista, la integración de la información con las demás entidades que tienen que ver con el control de estos aspectos financieros, ¿verdad? Efectivamente, yo lo definiría como cáncer en realidad en este momento. La corrupción es un cáncer y bueno, normalmente el cáncer se extirpa o se combate con pero que implica la destrucción de la célula cancerígena, previa detección. La interacción, mencioné la interacción con SUNAT, por ejemplo, para el cruce de información a través, ya que todo proveedor tiene un RUC. No quiero adentrarme en la parte legal de, por ejemplo, inteligencia financiera, porque eso ya es, creo que hubo una discusión al respecto, o sea, que alcanza todavía, pero tranquilamente podemos cruzar con SUNAT, con SUNARP, etcétera, y efectivamente es un esfuerzo mancomunado en el cual OMPE, mediante esta solución, pondría su grano de arena. Porque tenía esa información, una vez que uno tiene la base de datos es fácil cruzarlo, claro, siempre teniendo el manto legal que permita estos cruces. Y el reconocimiento de patrones, data mining, son tecnologías que pueden ser utilizadas casi en automático para detectar patrones anómalos. Sí. Señor Castillo, es que usted si usted es nombrado jefe del OMPE, usted va a ser un líder nacional que va a tener no solamente que cumplir la normativa de repente que usted se encuentre, sino va a tener que proponer soluciones que permitan realmente mejorar la imagen de la administración pública, mejorar la imagen de las entidades políticas, ¿verdad? ¿Sí? Es un reto. En este momento... ¿Se siente usted en la capacidad de hacerlo? Asumir estas iniciativas, sí, reitero, si bien uno puede moverse dentro de un marco, siempre hay maneras, siguiendo los canales adecuados, de proponer reformas, proponer normas, etc. En nuestro caso, como parte del sistema electoral, evidentemente hay que coordinar con la que se refiere a iniciativa legislativa, pero puede haber iniciativas técnicas dentro del ámbito de la OMPE que no requieran mayores modificaciones, y lo demás se trabajará en el camino en forma coordinada, por supuesto, con las entidades que tengan que participar en eso. La normativa no es un saco rígido. La realidad nos impone a veces cambios. El saco nos quedó corto, tenemos que cambiarlo. Así es, señor Castillo. Señor Castillo, hay un problema en esto, que todos hablamos del voto electrónico, pero lo que hay es una gran duda de la ciudadanía respecto a la eficacia, a la eficiencia de la implementación de este voto. Hay una desconfianza realmente ciudadana respecto a esto. ¿Cuál sería para usted la estrategia para poder llegar a la ciudadanía y cambiar este panorama? En realidad es la desconfianza natural cuando hay un cambio de tecnología, y sobre todo una tecnología en la cual uno no ve lo que está haciendo. En el voto clásico todos vemos lo que estamos haciendo. El voto electoral electrónico implementado en el país inclusive entrega un voucher para certificar que efectivamente se ha registrado el voto tal como uno lo ha emitido. Pero esta natural desconfianza debe ir bajando, uno, mediante el uso a todo nivel. Es decir, debemos acostumbrarse a la tecnología. Todos desconfiamos al principio del Android o de la Mac. No, yo me quedo con mi celular antiguo ladrillito. Al final todos estamos usando los celulares una vez que se rompió esa barrera. Otras tecnologías también han sido inclusive en los autos. Pero creo que uno es el uso a todo nivel. Y por eso propuse que allí donde vaya la OMPE a brindar asistencia técnica, debe usar el voto electrónico como manera de votación.
pero acompañado de una campaña, por supuesto, de esclarecimiento y de educación. Y es más, no debemos guardar secretos. Es decir, la caja está diseñada de esta manera, esto es lo que va a hacer, estos son los registros de guardias. Y sobre todo si vamos a hablar con poblaciones jóvenes, los seguros que nos van a comprender rápidamente. A nivel que vamos avanzando en los grupos etarios, es un poco más difícil, ¿no? Puede ser más difícil, pero siempre se pueden encontrar estrategias para explicar cómo está diseñado y por qué deben confiar en esta herramienta. Repetir la desconfianza ante una nueva tecnología, pero tenemos que vencerla, uno, con su uso, y dos, con una campaña bastante agresiva de educación en cuanto al uso de voto electrónico. Sobre todo indicando que hay otros países donde se usa como tecnología estándar, tiene sus problemas, pero la solución que se ha adoptado por lo menos cumple con los criterios básicos en cuanto a seguridad y voto electrónico. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Castillo Mesa, ¿por qué en su plan de trabajo usted no ha propuesto el impulso del Código Electoral? Esto que definitivamente pareciera que sería una solución a todos estos problemas de contradicciones, de antinomias, de vacíos. La reforma del Código Electoral en realidad debe ser coordinada por los tres componentes del sistema electoral y corresponde la voz cantante, es decir, la iniciativa legislativa del JNE. Sin embargo, OMPE, como ya comprobó con la doctora, puede coordinar con estos organismos de manera de presentar iniciativas conjuntas. No he puesto la reforma del Código Electoral quizá porque me centré más en la resolución de los problemas puntuales, de tal manera de asegurar procesos electorales dentro de la normativa actual, transparentes, limpios, rápidos. Pero evidentemente una reforma del Código Electoral es algo que tendría que ser coordinado por las tres instancias y por supuesto también con la sociedad civil. Es una tarea bastante complicada, de bastante responsabilidad, y la OMPE es parte de ella. Podemos dar nuestro aporte, podemos convocar, pero no como OMPE sola no nos correspondería. Sino como un trabajo coordinado. Bien. Doctor, respecto a lo que viene a ser la política migratoria en Estados Unidos, ¿por qué para usted es fundamental, es importante la población de votantes en Estados Unidos? ¿No habría, doctor Castillo, que prestar, digamos, una mayor atención, digamos, en el ámbito interno? Y en todo caso, ¿por qué la política solamente se tendría que dar en Estados Unidos y no una política macro migratoria en general? Primero veamos dos puntos. Uno, efectivamente hay dos lugares donde el ausentismo se ha registrado en forma bastante notable. Uno es el extranjero, 55% de la última elección, y el otro es a nivel rural. Son dos problemas que implican también soluciones separadas. ¿Por qué el voto me centré en cuanto a uso de voto electrónico en la población norteamericana? Número uno, son casi más de un cuarto de millón de votos, y lo sentimos el 55%. O sea, hay unos 125.000 votos que no llegan a las urnas. ¿Por qué? Lejanía, etcétera. Y en un país donde hay alta penetración de Internet, en realidad podríamos captar todos estos votos. Ahora, ¿por qué la política migratoria? El estatus migratorio de nuestros compatriotas. ¿Sabes? La política migratoria actualmente se está tornando más agresiva y podría impulsar a que algunos de los compatriotas cuyo estatus migratorios no es exactamente el adecuado, puedan tener el temor de que puedan ser sujetos de detención en vista de que van a estar concentrados en un solo lugar. Eso podría asustarlos. ¿Por qué el extranjero? El extranjero son más o menos 900.000 votos. Y como sentimos el 55%, estamos hablando de 450.000 votos que no se registraron. Ahora, el extranjero es difícil votar, implica desplazarse hacia los centros consulares. Podemos facilitar las cosas pudiendo votar tranquilamente desde su casa, ¿no? Y de esta manera captar esta cantidad de votos que, reitero, con los márgenes tan estrechos que estamos experimentando, realmente sí son necesarios para definir una elección. Por último, doctor Castillo, usted dentro de su plan de trabajo ha propuesto una plataforma web para el control de los fondos partidarios que se reciben, ¿verdad? Esto, doctor, es algo creativo, ya se ha dado en experiencias anteriores, y por último, ¿cómo controlar la posibilidad de, digamos, de hackearse
este tema. Este me parece que es un tema prioritario, dado, como ha señalado la doctora Aragón, los últimos hechos, la posibilidad que vengan capitales dudosos de aporte a los partidos políticos. Lo novedoso en el planteamiento de uso de software contable en línea en realidad es que sería provisto por OMPE para los partidos. Es decir, seríamos los proveedores de software y los centralizadores de la información para el control respectivo. Software en línea para declaración de fondos partidarios sí se usan, pero son provistos, por ejemplo, en Estados Unidos por empresas privadas, que lo que hacen es permiten el acceso a la información y actúan como una suerte de intermediario para la ejecución o para la rendición de cuentas finales que tienen que hacer. Es como el software del contable de una empresa, pero orientado a donaciones electorales. Es decir, existe el software, pero no en el enfoque que estamos dando. Es decir, que nosotros, que en cumplimiento de sus funciones de control de fondos partidarios, OMPE provea el software de control y permita cruzar información. Esa es la diferencia respecto a lo que ocurre en el extranjero. Respecto al hackeo, mencioné en algún momento que la interfase web se había construido la maqueta para desktops, porque es la conexión segura. Pero esto debe ir primero con medidas de seguridad como encriptación de la información. O sea, la información no debe dejar en el plano, debe dejar encriptada. Y número dos, algo tan simple como lo que usamos inclusive para acceder al correo, autenticación en 2 factores. Es decir, no solamente debe acceder usted con su password, sino además cada vez que ingresa va a recibir un código descartable en su celular. Entonces, si usted evidentemente entrega su cuenta y su celular, pero pueden robar el celular, pero no conocen el password. Pueden tratar de entrar a su cuenta, pero si no tienen su celular no pueden entrar. Eso es lo que se utiliza como autenticación de 2 factores. Otro factor de seguridad a emplear es el uso de firma digital, con clave pública y privada. Y finalmente, en cuanto al software de la OMPE, definitivamente uno es la encriptación de la información, segundo, firewalls, o sea, poner una barrera de tal manera que solamente se utilicen las conexiones que vienen autenticadas con los códigos de seguridad de la OMPE. Es por ese punto en que, por ejemplo, dije que no recomendaría usar la conexión celular, pero sí, por ejemplo, utilizar una conexión corporativa o inclusive es una cabina, siempre y cuando se conecten a este software, porque ahí comienza la encriptación. Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Ninguna? Doctor Adolfo Castillo Mesa, la presentación de su plan de trabajo ha concluido. Muchas gracias. Muchas gracias.